Te doy la bienvenida a Aulalogía, el canal para el despertar de la conciencia. En esta ocasión, este vídeo va especialmente dedicado a ateos y agnósticos. Y te voy a explicar por qué. Vamos a hablar de Dios. Te voy a hablar de Dios. Hablar de Dios normalmente es un tema pues, que se presta a cantidad de razonamientos, todos infundados, porque partamos desde una base real. La existencia de Dios, según la ciencia, no se puede demostrar. Y en esta línea pues racional, lineal, en la que desarrollamos nuestro pensamiento y en la que sustentamos nuestras decisiones o valoraciones, pues es imposible demostrarlo. Dios es un tema, por otro lado, relativamente tabú. Hablar de Dios, a no ser que sea pues, en un entorno filosófico donde tampoco nunca se llega a ninguna conclusión exacta o clara. Normalmente, pues, desde la parte científica se niega la existencia de Dios porque no se puede demostrar. Y desde la parte filosófica, pues bueno, llegan a hacerse tremendos razonamientos, ¿no?, a favor o en contra de su existencia. Yo tengo una especial teoría y te la voy a intentar desarrollar porque quizá pienso que te pueda ayudar a plantearte este tema, si eres ateo sobre todo, o atea, o agnóstico. Te va a servir para planteártela desde otro punto de vista, a lo mejor un poco más fresco y un poco más innovador. Yo hace 50 años que estoy aquí en este planeta, que no es poco. Hasta hace 11, aproximadamente con 39 años, pues yo estaba dormido y tengo que reconocerlo. Cuando cumplí 39, durante ese año, bueno, de repente llegó mi hora de despertar, ¿no? Yo hasta ese momento me declaraba ateo, me declaraba agnóstico, no creía en Dios. Bueno, pensando después, posteriormente, en las razones que me llevaban a pensar, a tener esa creencia, ¿no?, yo me di cuenta de que realmente yo tenía un resentimiento importante con la Iglesia, ¿no? En este caso, bueno, la Iglesia católica, ¿no?, que es donde me inscribieron cuando nací, donde me bautizaron y donde me tomé la comunión, ¿no?, cuando era pequeño. Mi resentimiento de cara a la Iglesia católica, bueno, era bastante variado, ¿no?, y bastante extenso, ¿no? Temas pues de acumulación de riquezas, temas de dogmas, ¿no?, que no se pueden replantear, el tema del miedo, el tema del castigo, el tema de la penitencia, el tema del perdón. En general, bueno, me rebotaba bastante contra eso. Y por eso yo pensaba que, bueno, Dios realmente pues no existía, porque ese era mi visión, mi ángulo de visión, ¿no?, tan reducido. Cuando desperté, qué bonita palabra, me di cuenta de que no haciendo frente a esos temas, distanciándome de ellos, podía tener una visión mucho más amplia, ¿no?, y también sobre Dios. A partir de ese momento, en muy poco tiempo, de repente me di cuenta que creía en Dios. Pero creía en Dios, y ese a lo mejor es un error que mucha gente puede llegar a cometer, ¿no? Creía en Dios sin vincularlo para nada con las religiones, con ninguna religión. En mi caso, con la religión católica, ¿no? Cuando rompes esa dicotomía, cuando rompes esa barrera, ¿no?, y separas a Dios de la religión, te das cuenta que se abre un mundo de posibilidades espectaculares, ¿no? Sencillamente todo cambia, ¿no? Porque le quitas una carga de pesadez histórica, de oscuridad, ¿no? Recordemos la Inquisición, por ejemplo, ¿no? Recordemos actualmente pues todas las limitaciones que la Iglesia católica impone, ¿no?, sobre todo a los sacerdotes, con el celibato y todas estas cosas.
y a los fieles, ¿no? También, con el tema de, pues, de la culpa, ¿no? El pecado original y todo este montaje, ¿no? Bien. Dios, por lo tanto, para mí empezó a cobrar vida, ¿no? A cobrar sentido, ¿no? Y poco a poco fui dándome cuenta de que esa pequeña palabra, ¿no? De 4 letras tenía todo el significado del mundo, porque me daba cuenta de que estaba en todos lados. Y te lo digo así, Dios está en todos lados. Dios existe, y ese es el título del vídeo, ¿no? Voy a ilustrártelo con una teoría sobre los múltiples dioses, ¿no? que han salido en la historia, que han aparecido en la historia de la humanidad. Vamos a ello. En principio, yo creo que existen unas razas inteligentes diferentes a la raza humana que pueblan el universo, diferentes planetas. La ciencia lo ha demostrado, ¿no? de forma muy definitiva, en el sentido de que, bueno, es imposible estadísticamente que no haya vida fuera de la Tierra. Tiene que haberla. Hay miles de millones de galaxias y cada galaxia tiene miles de millones de estrellas, y cada estrella tiene al menos 1 o 2 planetas orbitando a su alrededor, ¿no? De manera que, bueno, la famosa zona de confort, ¿no? Zona de vida, que es una franja de distancia a la estrella, se puede producir en cualquier momento, y eso solo si hablamos de vida basada en el carbono. Yo voy más allá, creo que hay muchos más tipos de vida, ¿no? Aparte de la basada en el carbono, que nosotros, con nuestra absoluta miopía y egocentrismo, limitamos, ¿no? Y decimos que solo puede haber vida basada en el carbono. No, hay más, ¿no? Pero bueno, la teoría. Hay razas extraterrestres fuera de la Tierra, mucho más avanzadas que nosotros, que incluso tienen el poder de crear vida inteligente incluso. Entonces, siguiendo ese hilo de razonamiento, desarrolló que, bueno, pues que hay, así como nosotros hemos sido creados por otra raza inteligente, ¿no? O razas. De hecho, parece ser que la ciencia independiente también ha demostrado que tenemos rasgos genéticos de 22 razas diferentes que no son terrestres en nuestro cromosoma. Unas razas, digamos, que han ido creando a otras. ¿Y por qué te cuento esto? Pues porque el concepto de Dios también encaja ahí, ¿no? Nosotros intentamos ver a Dios como ese señor gordo con barba, ¿no? Que todo lo puede. Pelo blanco y cara de bonachón. Ese es el icono, ¿no? Intentamos personificarlo todo. Bien, es tan elevado el concepto de Dios que es imposible que nosotros, desde nuestra lógica racional, lleguemos a comprenderlo. Y una cosa que no se puede comprender con la lógica, con la razón, creo que solo se puede comprender con la otra parte del ser humano, ¿no? Que es con las emociones, con los sentimientos y con el corazón. Partiendo de ahí, creo que, bueno, todas estas razas extraterrestres nos han ido, digamos, creando eslabones en una cadena, ¿no? Y todos, absolutamente todos, son hijos de la misma conciencia universal, a la que acordamos llamar Dios, pero que podríamos llamarlo de cualquier otra forma, ¿no? De hecho, a lo largo de la historia, pues bueno, los nombres de Dios, según los judíos, parece que son 100 o infinitos, no recuerdo ahora. Con ese matiz, ¿no? Bueno, Dios está en todas partes y Dios es el creador de todo, pero es un concepto infinito, es un concepto que solo se puede valorar realmente con los sentimientos, ¿no? Con las emociones. Yo lo veo así. No sé tú cómo verás el tema, ¿no? Por otro lado, ¿te has planteado la cantidad de dioses que han aparecido en la historia de la humanidad? Por ejemplo, dioses egipcios, ¿no? Como Ra, Set, Horus o Isis. Dioses mesopotámicos, ¿no? Como Ansar, Apsu o Anu. Dioses nórdicos como Odín, Thor, Loki.
romanos, Zeus, Atenea, Venus, Afrodita. Yo he pensado en eso, ¿no? Y realmente creo que todos esos dioses, que sin duda, bueno, debieron existir porque están bien documentados en la historia de la humanidad, creo que todos esos dioses fueron sencillamente seres de otras razas extraterrestres que han venido en cualquier momento de la historia a la Tierra y que nosotros en nuestro nivel de entendimiento por aquel entonces decidimos otorgarles la cualidad de dioses. Pero en absoluto son dioses, eran dioses. Eran seres con unos poderes tan enormes comparados con nosotros y con una tecnología tan avanzada que nosotros en aquel momento pensábamos que eran dioses. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el Yahvé de Moisés, ¿no? Tú te imaginas, Yahvé, ¿no? Consúltalo y verás. Yo lo he mirado un poco. Yahvé en la historia bíblica, en el Antiguo Testamento, se mostraba como un ser despiadado, cruel, alejado de los seres humanos, ¿no? Decía que era su Dios y solo hablaba con Moisés en el Sancta Sanctorum, oculto al resto de miradas, ¿no? Evidentemente, o sea, con la lógica moderna, ese ser era un extraterrestre. ¿Te cabe alguna duda? Digo, ¿no? No sé, te lo planteo. Bien, estoy convencido de que creer en Dios es un síntoma de haber despertado, basándome exclusivamente en mi experiencia personal. Para mí fue un todo. Despertar, darme cuenta de tantas cosas, abrir mi conciencia y mis emociones y creer en Dios. Plantéatelo, a ver. Por otro lado, te voy a poner ahora un fragmento y luego vamos a continuar. Te voy a poner un fragmento, bueno, un fragmento no, un nocturno de Chopin. Quiero que lo escuches, si dura 4 minutos y poquito, 5 minutos de piano. Escúchalo y luego hablamos.
¿Qué tal? ¿Bien? ¿Es posible que al escuchar esta perfección de melodía te hayas emocionado? ¿Es posible que tus sentimientos hayan experimentado alguna variación? Ahí está Dios. Dios es el arte, Dios es las emociones, Dios es los sentimientos, ¿no? Y es esa chispa de, de, su, de su ser, de su espíritu, la que nos inunda con ese tremendo don, ¿no? que es la esencia humana. Y creo que ahí está la prueba, ¿no? La demostración de la existencia de Dios, en nuestra cualidad, en nuestras capacidades para emocionarnos, para conmovernos con el arte, con la creación, con una emoción, ¿no? Con la risa, con la felicidad. Esa chispa divina la tenemos todos en nuestro espíritu, ¿no? Que por cierto aprovecho para intentar especificar un poco el tema alma y espíritu. No son lo mismo. El alma eres tú, en tu plano más elevado, ocupando este cuerpo, y el espíritu es ese trocito de Dios, esa chispa divina que está en ti. Ese es el espíritu. Bueno, creo que poco más tengo que decirte esta vez, ¿no? Como siempre te digo, sé feliz, que tengas un buen día, que lo pases bien, cuida de tu entorno, de tus seres queridos, y hasta la próxima, amigo. Chao.